Hola a todos, muy buenas noches. Estamos aquí en este primer capítulo de Código Cero, que es un ciclo de entrevistas que estamos organizando aquí en Irradiación con distintos poetas mexicanos, ¿no? Para conocer un poco de su labor, de sus intereses, de los proyectos en los que andan y acercarnos un poquito también a su escritura en caso de que no los conozcamos. Bueno, pues me da mucho gusto decir que empezamos de manteles largos y con una figura muy importante, diría yo, ahorita en la poesía mexicana. Mijail Lamas es nuestro primer invitado en este primer capítulo y antes de cederle la palabra quisiera presentarlo un poquito para que sepamos más o menos en lo que ha trabajado. Bueno, Mijail Lamas es poeta, editor, traductor y crítico. Nació en Culiacán, Sinaloa. Es maestro en creación literaria por la Universidad de Texas en El Paso. Fue editor en jefe de la Rio Grande Review y es uno de los editores de la revista Círculo de Poesía. Ha publicado los libros Contraverano 2007, Cuaderno de Tyler Durden, seguido de Fundación en la Casa 2008, Trevas, Canción del Navegante de sí mismo 2013 y El Canto y la Piedra 2017. Ha sido incluido en el canon abierto Última Poesía en Español 1970-1985 de Visor Libros. Editó y tradujo las antologías Lluvia Oblicua, Poesía Portuguesa Actual 2018 y Lo diría mejor el tiempo, Un siglo de poetas portuguesas 2020. Es ganador del Premio Nacional de Poesía Gilberto Owen 2023 por Memoria del Desierto. Y pues muchas gracias por tenerte esta noche aquí con nosotros, Mijail. No, gracias a ti, Armando, por darme la oportunidad de inaugurar este espacio de diálogo, este espacio para compartir lo que los creadores estamos haciendo. Creo que siempre es pues un privilegio, ¿no? Tener la posibilidad de acceder a este tipo de espacios, ¿no? Bueno, pues entonces para empezar con esta plática, que espero también que sí las personas en redes que nos siguen ahorita en vivo o incluso después también se vale, tienen alguna duda, también nos las compartan por los comentarios aquí en Facebook y vamos a estar también dando de seguimiento a sus participaciones. Pero me gustaría comenzar quizá con lo que usualmente se deja para el final y que a veces no es tan bueno. Me refiero a que nos des tus redes sociales, que nos digas cómo te encontramos, cómo estar en contacto contigo, cómo saber de tus proyectos. Sí, mi cuenta de Twitter, que es, digamos, la cuenta que más rápido creció y probablemente la red social con la que tengo más tiempo, tiene un nombre raro, porque bueno, uno cuando es joven es más loquillo, entonces por ahí le puse yo Mikailenko con M-I-K-H, ¿cómo se escribe Mijail, ¿no? En ruso realmente. Y todas mis demás redes sociales, tanto en Facebook como en TikTok, YouTube y todas las redes sociales, es Mijail, @Mijail Lamas. Entonces, si me buscan como @Mijail Lamas en cualquier red social, o al menos en las más populares, me podrán encontrar efectivamente así. Y la verdad es que últimamente estoy generando bastante contenido, porque creo que es una época en la que el buen contenido luego se echa en falta en algunos espacios, ¿no? Entonces, me entretiene mucho, me gusta mucho tener, digamos, un diálogo con una comunidad que se va formando de personas que están interesadas en la lectura y escritura de la poesía. Sí, no, y justamente creo que al menos yo he visto mucho tus reels que compartes luego en Instagram y me parece como muy interesante porque justamente hablas pues de estos aspectos que podrían parecer a veces muy técnicos, pero que son muy necesarios, como las figuras retóricas, cómo, o sea, es decir, cómo se usa, cómo identificarlos, cómo familiarizarnos un poco. Además, me gusta porque tu aproximación es como muy amable y tienes mucho respeto por tu público, pero es muy amable y es muy amena, ¿no? Y eso es difícil a veces con ciertos temas como muy técnicos. Es que sabes que me di cuenta que en las redes uno va construyendo un poco lo que quiere consumir. Y yo he tenido como la fortuna de irme, pues digamos, inmiscuyendo, explorando algunos espacios virtuales y he tenido la suerte de encontrar a creadores de contenido muy interesantes. Entonces, se me antojó compartir este tipo de conocimiento, que es el que regularmente comparto en mis talleres
de escritura creativa, sobre todo en mis talleres de creación poética, y en especial en uno que se llama Taller de Creación Poética, donde vemos todas estas bases de la preceptiva retórica, la preceptiva poética, y pues nada, me divierte mucho luego cuando la gente me comenta, oye, esto siempre me lo enseñaron en la carrera, pero nunca lo entendí, pues porque al profesor no le interesaba ni le apasionaba, y la verdad es que pues a mí sí, soy un nerd, soy bastante ñoño con este tipo de cosas, ¿no? Pero entiendo también que no todos los ejemplos son atractivos, y a mí me gusta la poesía, entonces por ahí elegir un buen poema para explicar una cosa muy técnica, pues resulta muy entretenido. Sí, no, es difícil a veces justamente por eso, ¿no? Porque a veces no se tiene la aproximación adecuada y uno queda como vacunado en contra de estas cosas que parecen muy ajenas y que en realidad, pues, no lo son, ¿no? Pero mira, retomando un poco un tema que acabas de tocar ahorita, también me llama mucho la atención que veo que organizas eventos y que estás como muy inmiscuido también en los talleres y en este proceso como de socialización de la poesía, diría yo, ¿no? Es decir, más que de enseñanza en sí mismo, de compartir justamente lo que sabes y que seguramente también lo que saben tus alumnos sobre poesía. Me gustaría que nos hablaras un poquito más de esto. Fíjate que durante algún tiempo estuve bastante alejado del escenario público, ¿no? Porque me fui a estudiar a El Paso, una maestría en escritura creativa. Luego me fui a 4 años a estudiar el doctorado en Puebla. Y cuando regresé a la ciudad tuve la oportunidad, porque la Ciudad de México tiene esto, ¿no? Tiene esta efervescencia que también tienen otros estados, ¿no? Pero en especial la Ciudad de México, y sobre todo como lo que se notó es que empezó a haber poco apoyo para los espacios culturales institucionales. Entonces empezaron a abrir espacios autogestivos, lo cual está muy padre. Y algunos de estos espacios, cuando volví a Ciudad de México en 2022, me empezaron a invitar a primero a dar talleres, en el caso de Vocablo, Café y Poesía, donde soy el profesor de creación poética. Y además empezaron a surgir ideas, ¿no? ¿Qué hacemos para socializar esto de la poesía? Y empezamos con unos drink and poetry o pisteos y poesía, pues pisteo poético, una cosa así. Entonces hablamos un poco de esta relación entre la poesía popular, la poesía y su relación con la poesía que llamaríamos culta, entre comillas, pero que en realidad están utilizando las mismas estrategias discursivas para generar discursos de distinto efecto, ¿no? Digamos que la poesía popular busca el efecto de la emotividad más sencillo, más rápido, más inmediato, y lo que llamamos la poesía culta, ¿no? Y me gusta decirlo entre comillas, porque en la poesía popular también podemos encontrar expresiones de un alto, de una elevada poesía, para decirlo así en términos generales, ¿no? Entonces, descubrir estas líneas entre la canción popular, la poesía popular y lo que llamamos la poesía culta, ¿no? Que se nutre también de la poesía popular, pero también la poesía popular de repente se nutre de la poesía culta, ¿no? Entonces, estas correspondencias, estas líneas que hacen que en realidad la palabra genere entramados, ¿no? Genere comunicaciones inesperadas. Al final de cuentas, la poesía es un espacio donde la vida pierde la linealidad y se desautomatiza, ¿no? Es el espacio de la sorpresa, pues. Sí, no, claro, y además pienso que qué distinto a veces yo considero es cuando tú lees en soledad a que cuando lo compartes con alguien, ¿no? Y
sea tuyo o sea ajeno, pero cuando compartes una lectura con más personas, pasa otra cosa, ¿no? Es decir, te dan sus puntos de vista, es una visión como más rica e incluso te revela cosas que tú no habías visto en un primer momento, ¿no? Y supongo que mucho habrá de eso en los talleres que tú impartes. Sí, la visión de las personas que toman los talleres y cursos o charlas o conferencias o actividades o sesiones de escritura que yo hago, siempre descubren cosas que yo no estaba viendo. Entonces me regalan su visión de la poesía y los hallazgos que ellos tienen, que a veces y muchas veces no son hallazgos que yo he tenido. Me gustaría hablar también de un espacio fantástico que está en Coyoacán, que es la librería de Círculo de Poesía, que el domingo estará festejando su tercer aniversario. Este espacio del cual me siento miembro activo, empezó en 2020, justo en plena pandemia, y lo cual es una locura porque es un espacio, una librería que ofrece a los lectores única y exclusivamente poesía. Hay algunos libros de prosa, de ensayo, incluso de teatro, pero el acervo, en su mayoría el acervo que tiene este espacio, esta librería de Círculo de Poesía que ustedes pueden encontrar en la calle de Xicotenca, en 270, en la colonia del Carmen, muy cerca del centro de Coyoacán, también está haciendo constantemente actividades gratuitas para acercar a los lectores, ¿no? Por ejemplo, este sábado, no, perdón, este sábado continúa el club de lectura. Vamos a leer, bueno, yo no voy a estar ahí porque doy taller, pero se va a estar leyendo un libro de la poeta siria Maran Al-Smarri, tal vez lo estoy diciendo mal, lo estoy recordando mal, pero es una poeta extraordinaria que tuvo que salir de su país por problemas con la libertad de expresión y problemas con la militancia feminista que tuvo esta mujer, ¿no? Entonces, una autora muy interesante. Es gratuita la actividad, con solo comprar el libro tienes acceso a este espacio de diálogo. Y el domingo creo que es 12, festejamos el tercer aniversario de la librería y va a haber una lectura de festejo en el que estarán invitados especiales, los cuales serán una sorpresa. Pero si andan por Coyoacán y quieren acercarse a las 17 horas, habrá una lectura en la que yo voy a estar participando, estará participando también el poeta Mario Bojorquez, Roberto Amezquita, en fin, una serie de importantes poetas que estarán llegando a festejar en este espacio. Muchos de ellos autores de la editorial Círculo de Poesía. No, pues qué buena onda, la verdad, que se abran estos espacios y que sea más accesible igual para personas interesadas o que apenas están entrando como a la poesía. Mira, para hacer una brevísima pausa, voy a leer algunos de los comentarios que ya tenemos en Facebook. Órale, órale. Que dice Fernanda Lalolin, el mejor maestro de poesía. América G. Trejo, un gran profesor de poesía. Francisco Casado, saludos. Enhorabuena por esta nueva sección de irradiación. Guillermo Sánchez dice saludos a Mijail Lamas, gracias a sus talleres en línea he aprendido cada vez más de poesía y de los poetas. Ale Cruz, la poesía es un espacio donde la vida pierde la linealidad. No lo había visto de esa manera. Exacto. Eso Pues creo. Qué bien que estén siguiendo la transmisión. No, gracias a Fernanda Tlalolin, a Francisco Casado, buenos amigos, buenos poetas también. Fíjate que la poesía, los talleres de poesía me han dado la oportunidad de encontrar en el camino a poetas extraordinarios, ¿no? Como Guillermo, que hace un estupendo, Guillermo Sánchez, que nos deja un comentario por aquí, Francisco Casado, que además tiene un extraordinario proyecto de poesía que seguramente lo vas a tener por acá. América Trejo, que hace también un extraordinario trabajo de difusión de la literatura. En fin, ¿no? Fernanda, que trabaja en un grupo de poetas ahí en Puebla. He tenido la fortuna de encontrarlos en la poesía
algunos de ellos como colegas, a otros como alumnos, y la verdad es que me siento muy afortunado de contar con su amistad y abrir un diálogo con ellos. Muchos de ellos son más jóvenes que yo, algunos son mayores, en fin, la poesía me ha regalado muy buenos amigos y la posibilidad de conocer a muy buenos poetas. Pues sí, sí creo que esa experiencia es muy, muy enriquecedora siempre. Cambiando un poco de tema, quizá, y yéndonos un poquito a otros asuntos, me gustaría preguntarte, y bueno, a lo mejor y no tanto, evidentemente, ¿cómo comenzaste a escribir? Es decir, ¿cuándo fue el momento que tú reconoces que te marcó de alguna manera para lanzarte a la escritura y a la creación? Fíjate que en casa no había muchos libros. Mi padre era lector, pero mis padres se separaron cuando yo era bastante chico, tendría 6, 7 años. Entonces mi jefe pues se llevó sus libros y mi madre, aunque era lectora, era una lectora menos sistemática, entonces los libros los iba prestando. En casa de mi madre, de mis abuelos maternos, la lectura era como más comunitaria. Entonces no se hacía en bibliotecas, aunque sí había muchas enciclopedias. Y en casa también eso había, enciclopedias, pero no bibliotecas. Aunque mi padre sí tenía su pequeña biblioteca, pero te digo, por azares del destino, pues esa biblioteca, pues él se la lleva, ¿no? Consigo cuando se separan. Y yo empiezo a leer tarde, porque perdí a mis amigos de la prepa. Todos mis amigos que eran de la prepa, que eran muy vagos y eran muy cotorros, ya hablo como señor, no eran súper chéveres y cotorros, pues los corrieron a todos porque eran un desmadre, y yo me quedé, y entonces me empecé a juntar con unos morros que eran muy raros, ¿no? Eran los raros y además estaban en otro salón, y uno de ellos me prestó la biografía de Jim Morrison. Entonces yo en Jim Morrison descubrí que era un gran lector de poesía, ¿no? Sobre todo de los simbolistas franceses, de William Blake, en fin, ¿no? De hecho, la parte de la vida de Jim Morrison, la más interesante es cuando es estudiante de literatura y de cine. En realidad la parte cuando se hace rockero es la parte más aburrida, ¿no? Y cuando leo a todos estos autores, empiezo a averiguar quién es Arthur Rimbaud, ¿no? El Wild Child de la canción de Jim Morrison. En ese entonces yo había empezado a tocar la guitarra, siempre fui muy malo, pero empecé a hacer letras, y entonces empecé a llenar mis cuadernos de lo que yo creía que eran canciones, ¿no? De rock, y la verdad es que eran muy malas. Pero empecé a hacerme lector, descubrí a Federico García Lorca, descubrí a Baudelaire, descubrí a Nietzsche, al cual hasta ahora entiendo poco, pero digamos que me regaló una especie de nihilismo irresponsable. Me hubiera encantado haber encontrado a Marx a una edad más temprana, ¿no? O a Walter Benjamin, pero bueno, las cosas suceden por algo. Y así poco a poco. Luego me metí a estudiar economía un año, y en economía, que no me gustó para nada, porque mi padre es economista, entonces dije, voy a estudiar economía, y un poco obligado, ¿no? No estudies letras, estudié economía. Entonces empecé a trabajar en un café, y ahí se reunían unos jóvenes de mi edad a un taller de poesía. Y entonces el administrador de la librería, del café, es un poeta importante de Sinaloa, ganador del premio de poesía Aguascalientes, se llama Jesús Ramón Ibarra, y él daba el taller, y yo empecé a platicar con él, y yo le dije, oye, a mí me gustan estos autores, estos y tal, y entonces me dijo, ¿por qué no vienes al taller? Entonces yo dejé economía, me inscribí a letras, y ahí empecé, digamos, mi formación, una formación muy tardía. Yo siempre me he sentido un poco que tengo que alcanzar a mis contemporáneos, ¿no? Porque todos mis amigos eran lectores jovencísimos, y yo siempre fui un lector tardío. Hasta la fecha, y a mí me dicen, has leído a tal o cual autor, y yo la verdad es que les digo que no. Llegué tarde a la literatura, pero bueno, ahí voy tratando de
reponerme, ¿no? Sí, no, y además, en contra de esos relatos de vida como increíbles que dicen que a los 3 años ya leían el Quijote o ese tipo de cosas, ¿no? Exacto, ¿no? Pero es verdad y esto lo podrían, digamos, testimoniar las personas, porque tenía un amigo en Sinaloa eh, que su madre le hacía recitar Mamá soy Paquito, ¿no? Y entonces, pues ya aprenderte a Díaz Mirón a los 8 años, pues ya es una cosa interesante, ¿no? Tengo un amigo muy querido que le leía romances a su hijo, mi amigo Genei Beltrán, y su hijo Osvaldo, Carlos Osvaldo, o sea, desde muy chiquito se sabía, ¿no? Los romances. Ahora le da un poco de pena cuando le recordamos eso, porque ya es un hombre que va en la preparatoria, entonces ya no se acuerda. Pero pues sí, es fantástico cuando tienes unos padres que te acercan de manera natural a la literatura, ¿no? Y sabes qué, de pronto también me preguntaba, ¿qué le dirías a estas personas igual que igual no se atreven tanto a entrar a ciertos autores o que también apenas están en sus primeras tentativas de escritura, ¿no? Y de que se sienten igual un poco como a la saga, se sienten un poco como rezagados respecto de su propia generación, respecto de otros ámbitos, ¿no? Y como que a veces siento que hay cierto temor a entrarle a veces a la literatura, ¿no? ¿Cuál es tu opinión respecto a esto? Mira, ahora estoy trabajando en un espacio muy bello que se llama Casa Palmira, que es la antigua casa de campo, de descanso que tenía el general Lázaro Cárdenas y que ahora las autoridades gubernamentales de Morelos han tenido, gubernamentales culturales, pues, han tenido a bien a convertir en un espacio cultural, sobre todo dedicado a la niñez, o a las niñez, sí, a las infancias. Y ahí casi todas las personas con las que trabajo son personas mayores, adultas y adultas mayores. Y es muy interesante porque muchas de ellas empezaron a escribir, a leer, tal vez desde la adolescencia a la juventud, pero a escribir a una edad bastante avanzada, ya después de haberse jubilado. Y a veces estamos trabajando ahí cosas y me muestran sus poemas y la verdad es que llevan cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, y muchas de ellas empiezan a volverse personalidades locales a una edad en la que uno pensaría que a muchos autores dejan de escribir o escriben muy poco. Y ellas, porque son mujeres la mayoría, solo hay un compañero, escriben mucho y están escribiendo una literatura interesante, una literatura que está luchando todo el tiempo contra el tiempo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, creo que para quienes amamos escribir o amamos la literatura, no hay edad ni tiempo, ¿no? Creo que también en mis talleres llegan personas muy jóvenes y personas que siempre han querido escribir y que ahora que tienen tiempo porque se han jubilado o se han retirado, están haciendo cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces, pues mi recomendación es que eh, eh, me gusta pensar que la literatura, la lectura sobre todo, es como cuando no te dejan hacer algo que es prohibido, pero siempre encuentras el tiempo para hacerlo, ¿no? Sí, no, en Ya definitiva es sea una como, infidelidad o un vicio, ¿no? Un vicio, el vicio del juego. Hay personas que siempre son completamente, trabajan, conviven en su familia y luego siempre buscan un tiempo para dedicarle al juego o a algún otro tipo de vicio, ¿no? La literatura es un poco así. Siempre le robamos horas al día para poder dedicarle tiempo a eso, ¿no? sí, no, y te saca también como de ese cotidiano tan a veces tan caótico, tan esquizofrénico, ¿no? Y de esa rutina tan pesada. Eh,
Pero mira, claro, ya, y te saca de esta necesidad de estar produciendo, ¿no? En esta sociedad donde el que no produce es un inútil, la literatura dice, güey, leer literatura no produce en términos monetarios, ¿no? Lo que se nos olvida que el arte y la literatura en particular lo que hacen es satisfacer una necesidad espiritual. Y creo que en un mundo tan lleno de la idea de la producción, olvidamos que, pues, que tenemos alma y que tenemos que satisfacerla también, ¿no? Y no sí. la vamos a satisfacer con bienes materiales, ¿no? Perdón, te interrumpí. No. En definitiva, creo que tocas un punto que también me gustaría que ahondaras. Era justamente eh, el papel que juega la literatura actualmente, no solo diríamos en nuestras vidas, sino yo me referiría quizá en la sociedad mexicana o incluso en el mundo, ¿no? Es decir, frente a todos los conflictos, frente a todos los problemas que hay, ¿no? ¿Por qué seguir escribiendo literatura? ¿Por qué promover la lectura, no? Fíjate que de un tiempo a la fecha me gustan cada vez más los autores comprometidos, los autores que abanderan una causa. No necesariamente los autores que hacen de su obra un panfleto, pero que no escapan o que no desdeñan abanderar algunas causas en su escritura, ¿no? Por eso me emociona mucho alguna literatura o mucha de la literatura que están escribiendo las compañeras, ¿no? Las compañeras, los compañeros, las compañeras mujeres, les compañeros de la diversidad, porque a pesar, no a pesar, más bien, dentro de su creación literaria está atravesada constantemente de sus luchas, ¿no? Y muchos varones cis heterosexuales, creo que estábamos bastante cómodos en nuestra burbuja de privilegio y de repente encontrar esta literatura tan enérgica, ¿no? Pienso en mi amiga Andrea Rivas, que está escribiendo una literatura súper interesante, pero que no deja de ser una literatura que no huye de hablar de sus problemáticas, ¿no? Pienso en la poeta Beatriz Hierro López, que traduje al español, que también, ¿no? Está por salir, espero que el año que entra, el libro de Francisca Camelo, que es un libro profundamente feminista y combativo, y que tuve la oportunidad de traducir con una beca que me dio el Camões, igual que este. Pienso en Melina Guerrero, en fin, en un montón de autoras muy interesantes, ¿no? Pero también en poetas de la diversidad como Elvis Guerra, ¿no? Que están escribiendo una literatura muy combativa, pero que dice cosas muy interesantes y con estrategias literarias, con procedimientos literarios de gran factura, ¿no? Entonces, creo que la literatura actualmente tiene mucho que decir. Pienso en el libro nuevo de mi amigo Ali Calderón, el Sin Fortuna Juan de Yustes, que habla del drama de los soldados españoles de más bajo rango, que de alguna manera se vieron atrapados por esta, digamos, empresa de la modernización y que terminaron, muchos de ellos, sacrificados, en fin, ¿no? Pero también la otra parte del drama de la conquista, ¿no? El genocidio indígena, ¿no? Donde, digamos que los dos dramas se encuentran, ¿no? Aquellos hombres nobles que se llevaban en el caso de los españoles, que se llamaban la gloria, y todos estos soldados como el mismo Bernal Díaz del Castillo, que dicen, momento, la verdadera historia no la cuentan los que nunca estuvieron presenciando, sino es nosotros, soldados que nos quedamos pobres, ¿no? Que sabemos lo injusto que también fue
digamos, la conquista, no solo para los indígenas, que fue terrible el genocidio indígena, el exterminio indígena, sino también para estos otros personajes, ¿no? Un libro muy interesante que acaba de salir en Bolivia, salió en España y que esperemos que pronto salga en México, ¿no? En fin, Memorial de Ayotzinapa de mi maestro y amigo Mario Bojorquez, Asperger de Álvaro Solís, en fin, mucha poesía que está diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Y frente a esta actualidad de la poesía, respecto a estas distintas visiones que son posibles y que ahora tienen un lugar de enunciación, ¿cuál es tu lectura, por ejemplo, de la tradición? Es decir, de la tradición mexicana, ¿no? Y cómo interrelacionar estas nuevas expresiones y tu postura frente a lo que la historia, la literatura nos ha dicho que es la poesía mexicana. Bueno, hay una idea muy desinformada al respecto de la poesía mexicana, y esta idea de que la poesía mexicana es muy tradicionalista, ¿no? Que no es una poesía que sea experimental, ¿no? Y a mí me parece que hay bastantes autores que tienen una noción de la experimentación a lo mejor alejada de las coordenadas de la vanguardia europea, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, lo que he notado es que la vanguardia mexicana o la poesía experimental en México se nutre mucho de ciertas formas del conversacionalismo o de la poesía conversacional norteamericana, y de ciertas formas de la experimentación europea. Pienso en Salvador Novo escribiendo poesía documental cuando la poesía documental se estaba inventando, ¿no? En Estados Unidos, los poetas como Charles Resnicoff o Muriel Rukeyser estaban inventando una forma de poesía que va a ser conocida como poesía investigativa o documental, hacia 1930, y hacia 1932 Salvador Novo escribe un libro que se llama Los Poemas Proletarios, donde escribe un largo poema documental que se llama Del pasado remoto, ¿no? Entonces, nuestros autores, siempre hay autores mexicanos que están escribiendo poesía experimental, ¿no? Desde muy entrado el siglo XX, porque somos lectores muy atentos, ¿no? No por nada existe un portal como Círculo de Poesía, donde se puede leer la poesía del mundo, donde los directores de este emprendimiento o fundadores como Mario Bojorquez, Ali Calderón, Álvaro Solís, Rubén Márquez, y los que vinimos después como Gustavo Osorio de Ita, la misma Andrea Rivas, Roberto Amezquita, yo mismo, estamos siempre tratando de buscar las voces, ¿no? Y entonces eso ha ayudado no solamente a mi generación ni a la generación anterior, sino a un montón de morros de la generación adelante a descubrir que la poesía mexicana en realidad es la gran lectora de las tradiciones. Si uno va a países, Argentina, a Chile, a Cuba, a Centroamérica, probablemente en Centroamérica nos lean más por la cercanía, pero nosotros sabemos más de la poesía chilena que ellos de la poesía mexicana, ¿no? O sea, nosotros hemos leído a Zurita, a Lin, a Han, a todos ellos, pero ellos a lo mejor no han leído a Bonifaz, no han leído a José Carlos Becerra, no han leído a, no sé, se me escapan nombres, ¿no? A Lizalde, ¿no? Me acuerdo que en 2009 fui a Colombia, a Bogotá, y conocí a un poeta muy bueno que se llama, se me olvidó su nombre, un querido amigo, ahorita me voy a acordar, de Bogotá, y estaba Lizalde ahí, leyó, y me dice, nunca había leído a Lizalde, había leído a poetas más jóvenes que Lizalde, que son los poetas que siempre vienen,
¿no? A Colombia. Pero a Elizalde nunca lo habían traído. ¿Y por qué no se conoce, no? Y estaban sorprendidísimos porque Elizalde estaba allá, ¿no? En 2009. O sea, ya pasó bastante tiempo. No, pues sí, sí, no, en definitiva. Y Imagínate. también de pronto también pienso en la importancia que tú ya más o menos has comentado de la labor no solamente de escritura de poesía, sino de traducción de poesía, ¿no? Es decir, de estar cercano justamente a otras expresiones, no necesariamente en español, ¿no? Y que eso además te da otra, creo yo, otra visión del ejercicio que estás realizando, ¿no? Sí, fíjate que siempre me interesó la posibilidad de leer en otros idiomas. Nunca fui muy bueno en el inglés, pero un día me encontré un libro de Luis Vaz de Camões, este poeta portugués tan importante como lo fue Cervantes para el castellano, pero el mismo Camões es un poeta importante para nuestra tradición castellana, en español, porque fue un poeta portugués que escribía en español también, ¿no? Y que va a fijar la forma de la literatura y del habla portuguesa moderna, ¿no? O sea, el primer autor moderno del siglo XVI portugués va a ser Luis Vaz de Camões y va a tener una gran influencia, sobre todo, y esto es interesante, en los poetas novohispanos, en los poetas criollos. Vamos a encontrar en la poesía novohispana mucha poesía más que influida en Góngora, en Quevedo, claro que están influidos por ellos, pero el más influyente, sobre todo en la primera etapa, es Camões, ¿no? Que lo están leyendo. Camões, que tiene un poema donde dice: amor es fuego que arde sin se ver, es herida que duele y no se siente. Es herida que duele y no se siente, como el poema de Quevedo, que va a ser posterior. Y más adelante va a decir: es un andar solitario entre a gente. Es un andar solitario entre la gente. O sea que Quevedo al menos le roba 2 versos, ¿no? Entonces a mí me fascinó y en ese entonces yo estaba en la Fundación para Letras Mexicanas, no estudié portugués, pero empecé a leer portugués y me acuerdo que Mario Bojorquez me dijo: cómprate un buen diccionario de portugués y lee literatura portuguesa, ¿no? Entonces yo empecé a leer y aprendí a hacer sonetos con Camões, traduciendo los sonetos en decasílabo propio, con acentuación en la sexta y en la décima, con rima consonante, ¿no? Tratando de encontrar la rima consonante. El portugués es muy cercano al español, pero precisamente como es muy cercano, es muy engañoso. Y poco a poco me fui acercando a esta tradición que la verdad es una tradición muy desconocida para los mexicanos. Hemos escuchado de Pessoa, la verdad es que no conocemos ni una décima parte de la literatura de Pessoa, ¿no? El cual lo consideramos un poeta, pero en realidad escribió más prosa que poesía, ¿no? Ahora es el poeta más impresionante del siglo XX, ¿no? Junto con Ezra Pound, el cual pues tiene algunos temas de índole ideológico que no hay que olvidar. Sin embargo, yo creo que estos dos autores sí fundaron buena parte de la poesía moderna del siglo XX, ¿no? Con Gertrude Stein también, esta escritora y poeta norteamericana, en fin, la traducción permite precisamente conectar con otras ideas, con otras formas de pensar, que a mí me han ayudado, por ejemplo, a escribir un libro que se llama Trevas, Canción del Navegante de sí mismo, en la que hablo de uno de los maestros de los heterónimos de Pessoa, no de Pessoa, sino de los heterónimos, que se llama Cesario Verde, que al igual que Pessoa, se ganó un segundo lugar con un poema que se llama El Sentimiento de un Occidental, así como Pessoa se ganó el segundo lugar con su libro Mensaje. Nadie recuerda el primer lugar,
Nadie recuerda quién le ganó a Cesario Verde, nadie recuerda quién le ganó a Pessoa en el concurso, ¿no? Entonces, no está tan mal ser el segundo lugar desde esta perspectiva, ¿no? Sí, no, claro. Y pienso que sí, tienes toda la razón, ¿no? Es decir, creo que muchas veces estamos como más abiertos a ciertas tradiciones y de pronto la portuguesa parece que es más cercana en cuanto a la lengua, pero nos es ajena en cuanto a los nombres y en cuanto a los textos, ¿no? Pero, a ver, voy a hacer otra pausa porque tenemos otros comentarios. Dale, dale, dale. Antonio Rubio Reyes nos dice saludos amigos, Mónica Gameros, saludos Mijail, Saludos, Andros Mónica. R. Aguilera, yo también sentía que había empezado a leer tarde y quizá por eso ahora leo como desesperado, pero lo importante es perderle el miedo a ciertos autores. Francisco Casado dice tarde pero seguro, José Nicolás Díaz Roa, saludos Mijail, y Javier Jaén, saludos Mijail Lamas. Muchos saludos al Chico Jaén, que es un extraordinario poeta en lengua originaria de allá de Hidalgo. Fíjate que esa es otra tradición interesantísima. Mucha de la mejor poesía mexicana no se está escribiendo en español, se está escribiendo en lenguas originarias. Entonces, por ahí Martín Tonalmeyot empezó a hacer una muestra de poesía en lenguas originarias, en Círculo de Poesía, que se convirtió en un hermoso volumen de poesía en lenguas originarias mexicanas contemporáneas, ¿no? Donde vienen poetas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Les recomiendo mucho para quienes quieren conocer lo que es la poesía en lenguas originarias actual. Xochitlactoli es un gran, gran libro. Y bueno, me gustaría ahorita que ya estabas tocando el tema de la escritura y cómo te acercaste justamente a la tradición portuguesa, que nos hablaras un poco como de cuál es tu proceso, tu método de trabajo, es decir, tienes ciertos, me atrevería a decir, rituales o ciertas cosas que te sean como indispensables estar en un lugar, en un momento, ¿no? Pienso en un Martín Luis Guzmán diciendo que nada más escribía en la madrugada cuando todo estaba en silencio, ¿no? Porque podía como pensar, ¿no? Quisiera saber qué opinas de esto, qué es lo que tú haces. Fíjate que antes solía leer y escribir mucho durante la mañana. Entonces era un proceso de leer alrededor de 1 o 2 horas, luego escribir, luego hacia la tarde-noche leer lo escrito y corregir y leer un poco más. Pero con la pandemia se me estropeó la atención. Entonces ahora soy mucho más caótico, ¿no? Entonces leo a lo largo del día en espacios breves y como he estado sobre todo este año, ha sido un periodo de mucho trabajo en la calle y de mucho trabajo de traducción y de corrección, casi no he escrito. Entonces, digamos que mi ritual está estropeado en este momento. Sin embargo, sí, lo que conservo de mi ritual de escritura es mis periodos de lectura, ¿no? Que ese es en realidad para lo que uno quisiera estar retirado, ¿no? No me importaría dejar de escribir si pudiera tener tiempo para leer, ¿no? Pero no me resigno, seguramente volveré a escribir el año que entra con un poquito más de organización, pero sí, la pandemia afectó mis estados de prolongada concentración. Ojalá me recupere. Necesito una especie de intervención, de retiro, lejos de los dispositivos electrónicos, para regresar entre el COVID y los pésimos hábitos que adquirí en la pandemia, tengo que recuperarme para volver a escribir de manera mucho más disciplinada, ¿no? Y si no sucede, ni modo, intentaré leer más, aunque ya no escriba, ¿no? Sí, no, a veces es demasiado mundo, ¿no? Y uno se clava como en esas cosas. Pero mira,
Antes de terminar, también me gustaría que nos platicaras de tu último libro, de Memoria del Desierto, por favor. Eh, ¿qué hay detrás de él? Platícanos un poco de qué va. Fíjate que Memoria del Desierto es un poema que habla de un montón de cosas. Es un libro que un poco más de la mitad lo escribí o le di forma cuando estaba en la maestría de escritura creativa ya en la Universidad de Texas en El Paso. Por eso es un libro dedicado a mis amigos de allá, que conocí allá, de Perú y de otras partes de México. Y habla de la vida en la frontera, pero también habla de procesos de dislocación de la atención, ¿no? De cómo la interferencia es también un sistema de creación. O sea, cómo la atención y las interferencias que nos distraen todo el tiempo también pueden introducirse en el poema. Entonces, en ese sentido es un texto de muchas escrituras, es un texto de apropiación, es un texto de collage textual, es un texto de mucha poesía investigativa también, mucha poesía documental, y de dialogar con voces. Son poemas que están todo el tiempo atravesados por préstamos de otros autores, pero no solamente de otros autores, sino también del video, del cine, de la música. Hay un capítulo que se llama Panic, como la canción de los Smiths. Hay un poema dedicado al PRI, por ejemplo, ¿no? Entonces, la verdad es que nunca pensé que en una tradición como la mexicana, en la que se premia mucho el poema unitario, ¿no? Pareciera que los libros que ganan en concursos de poesía tienen que ser unitarios. Yo mandé este libro que no tiene más que algunos puntos en común que tienen que ver, que puede ser el desierto, que puede ser la frontera, pero que muchos se van geográficamente, ¿no? Entonces, no hay una unidad temática, no hay una unidad formal tampoco. Hay poemas en prosa, hay poemas en versículo, hay poemas de una verticalidad que yo creo que es un tanto pasmosa, pero bueno, eso ya le tocará a los lectores, ¿no? Y ahí hablo de Álvaro Mutis, y le dedico un poema, uno de los poemas que más me gustan, le dedico a Mutis, ¿no? Hay un poco de western, de vaqueros, ¿no? Y también de las personas que nos vamos, que nos fuimos quedando o dejamos una parte del corazón en el desierto, en las dunas, en esas dunas terribles del norte mexicano y el sur norteamericano, donde desafortunadamente muere mucha gente, ¿no? También hay una reflexión sobre eso. Pues bueno, te agradezco mucho que estuvieras el día de, bueno, no el día de hoy, la noche de hoy con nosotros, Mijaíl Lamas, abriendo un poquito este ciclo de entrevistas que empezamos. Les recuerdo que vamos a estar todos los días jueves, por ahí un viernes, pero vamos a tener distintos invitadas, invitados que van a estar platicando con nosotros sobre su escritura, sobre sus actividades, sobre poesía en general. Antes de irnos, me gustaría que nos repitieras, por favor, tus redes sociales, dónde te encontramos, qué estás haciendo. Me encuentran en casi todas las redes sociales por @Mijailamas, y solo en Twitter estoy como Mikailenko, KH, Mikailenko. Y pues nada, estoy en redes sociales así, en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Facebook, como Mijail Lamas. Muchas gracias. Qué buena onda estar por acá, por el espacio de Irradiación, Revista de Literatura y Cultura. Y yo espero que me inviten a publicar ahí también. Claro, claro que sí, no. Aprovechando, ¿no? No, sí, sería un lujo. Muchas gracias a todos los que han seguido la transmisión y a los que nos van a ver después, a lo mejor en unas horas, en unos días, porque aquí se queda montado en nuestra página de Facebook. Recuerden seguirnos también en Twitter, en Instagram y por supuesto también aquí en Facebook si no nos seguían. Y pues sería todo. Muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Chao.